Saludos, bienvenidos. El doctor Alfonso Otero ha sido durante muchos años jefe del servicio de nefrología del área sanitaria. Hoy lo tenemos aquí como comisario de una exposición. Bienvenido. Muchas gracias. La exposición lleva por título La diálisis, esperanza de vida, pero no podemos verla en Ourense. Tenemos que irnos hasta Madrid. Sí, bueno, durante los años que fui jefe de servicio de nefrología del Hospital de Ourense, fui recopilando material diferente de diálisis. Recopilando material porque la evolución de la tecnología en diálisis desde los años 60, que empezó a tener la primera aplicación clínica en Seattle, en Estados Unidos, a partir de ahí la tecnología cambió con muchísima rapidez y de esa manera se posibilitó una diálisis más confortable para los pacientes. Fui acumulando mucha cantidad de material propio del servicio y de otro material de otra serie de nefrólogos y nefrólogas de diferentes sitios de España que nos fueron enviando algunas piezas. Es muy voluminoso lo que teníamos en este hospital, no había sitio, bien es verdad que nadie se interesó por ella. Yo se lo presenté a los diferentes gerentes y ninguno tuvo interés en ese museo, y la Real Academia de Medicina de España en Madrid, y con el añadido que tiene del Museo Infarta Margarita, se interesaron por ella y bueno, y se la llevaron, está en Madrid. Y hay una exposición temporal que empezó el 21 de octubre y va a estar hasta mitad de enero, y se tratará en un futuro inmediato el conseguir un edificio o unas zonas para que sea una exposición permanente. Y están invitados a participar a todos aquellos servicios de nefrología del Estado español que tengan que hayan conservado, porque no casi nadie conserva cosas, haya conservado material que lo puedan depositar en ese museo. ¿Cuál es el objetivo de esta exposición? Además, entiendo que además del interés científico que pueda tener, hay un objetivo social, ¿no?, que habla de concienciar. Bueno, hay dos cosas, ¿no? Los museos tienen un elemento fundamental que es un elemento cultural. Entonces, en esta exposición se trata de aunar dos cosas. Una, la transformación que sufrió la asistencia en diálisis desde los años 60 hasta ahora, y ahí se ve la evolución técnica, y a esa evolución técnica se pueden explicar las mejorías que experimentaron el tratamiento los pacientes. Y por otro lado, mostrar a todo el público los datos de una enfermedad tremendamente prevalente y que además es un problema de primer orden sanitario, ¿no? O sea, en este momento en España, la prevalencia de la enfermedad renal, y que la gente no lo sabe que la tiene, es aproximadamente el 10% de la población. O sea que hay cerca de 5 millones de personas que tienen algún grado de insuficiencia renal y no están diagnosticadas. Y eso supone, además del problema sanitario, tiene un coste económico. El coste económico de esa serie de pacientes suponen para el erario público aproximadamente unos 4.500 millones de euros anuales, de los cuales el 40% se van a la terapia renal sustitutiva, a la diálisis. Y es necesario concienciar a la gente en el diagnóstico precoz de esa enfermedad. Si se siguieran los criterios que se utilizaron al principio, en los años 60, para incluir a pacientes de enfermedad renal en diálisis, que tener en cuenta que en aquel momento había muy poquitos monitores, muy poquitos centros, pues aproximadamente hoy que hay en España 68.000 personas en terapia renal sustitutiva, solamente estaría en el 6% nada más. Porque solamente en aquel momento se admitían únicamente las enfermedades renales primarias. Pero hoy todas las enfermedades que llevan a la insuficiencia renal crónica son evitables. El 40% son hipertensos, el 20% son obesos, el 20% son diabéticos, el 15% son fumadores muy importantes, y todo eso
son enfermedades evitables que llevan a la enfermedad renal crónica. Entonces se trata de aunar esos dos criterios y tratar de conseguir, de convencer a las autoridades sanitarias de que se precisa un plan nacional de enfermedad renal. Que pasa por educar y diagnosticar. El diagnóstico precoz también en este caso es fundamental. Es primario, o sea, el poder detectar a todas aquellas personas que tienen factores de riesgo que pueden desarrollar enfermedad renal, ya le digo, son la mayor parte de las enfermedades que llevan hoy a diálisis son enfermedades evitables. Hay un porcentaje muy pequeñito que son enfermedades autoinmunes que no se podemos evitarlas o enfermedades congénitas que no se pueden evitar, pero el resto son enfermedades evitables. Nos damos un paseo ahora por la exposición. ¿Qué podemos ver? En la exposición hay, de forma cronológica, están dos monitores de hemodiálisis de los años 50. Uno es un monitor que es una aportación de la Fundación Jiménez Díaz, que es del año 54, que es un monitor de los primitivos que hubo en el mundo. Y después está el siguiente monitor antiguo, es un monitor nuestro, que es del año 60, que es una pequeñita modificación del que aporta la Fundación Jiménez Díaz. O sea, hoy son monitores que sería impensable utilizarlos hoy, a pesar de que funcionan, porque no era el agua estéril, los dializadores eran dializadores de muy mala biocompatibilidad, con muchos riesgos, y en los siguientes monitores está la primera máquina automática que se inventó, que es una máquina norteamericana, máquina de Baxter, y después siguieron evolucionando las primeras máquinas con las nuevas incorporaciones técnicas que se fueron haciendo. O sea, es una representación fiel de la evolución técnica de los monitores de hemodiálisis. Y también está en la evolución de los monitores de diálisis peritoneal, y se rinde también un poco homenaje a los pioneros de la nefrología en España, sobre todo con una aportación muy importante que era la biopsia renal. O sea, esas aportaciones todas, la evolución cronológica y los detalles técnicos de cada uno de ellos están en esa exposición. La calidad de vida, al tiempo que han ido evolucionando todos esos aparatos de los que nos habla, la calidad de vida de la persona que se somete a diálisis nada tiene que ver con la de entonces. Afortunadamente hay tres cosas que han cambiado mucho la técnica de diálisis. Una, que el agua que se utiliza es agua ultra pura, antes no era agua ultra pura. El segundo aportación importante son los dializadores. Los dializadores son muy biocompatibles, o sea, la interface que hay entre la sangre y la membrana de diálisis es perfectamente compatible. Antes no eran tan biocompatibles, con lo cual producía una serie de efectos indeseables en los enfermos. El siguiente avance técnico fue cambiar una sustancia que llevaba líquido de diálisis, en vez de ser acetato, hoy es bicarbonato, que es más fisiológico. Y el tercero fue el descubrimiento, aunque se descubrió por los años 40, se empezó a utilizar en la clínica en los años 90, 98, 2000, que es la eritropoyetina. Los enfermos que tienen en diálisis tienen mucha anemia y esa anemia les condicionaba muy mala calidad de vida. La eritropoyetina les permite mantener una tasa de hemoglobina, de corrección de la anemia, casi en rangos normales. Y esa serie de modificaciones han condicionado que hoy la diálisis sea más placentera para los enfermos. En esa parte de concienciación de la que hablamos, la sociedad sí es cierto que conoce que existe, pero no sabe lo que es. Si no te toca de cerca, no sabes lo que es. Sí, por eso se hacen multitud de campañas. Una es el Día del Riñón, que el Día del Riñón se trata de acercar a la gente a esos conocimientos, pero después está el problema fundamental es la prevención primaria, es desde atención primaria, desde los servicios de nefrología, el poder desarrollar programas de detección. O sea, entrar en las historias clínicas de los enfermos o de la gente que no está enferma, de la población en general,
y hoy a través de algoritmos de la inteligencia artificial y con la magnífica historia clínica que tiene el Sergas, que es Janus, se puede hacer una perfecta detección de las personas que tengan moderada o grave enfermedad renal. Los que tienen enfermedad renal muy avanzada seguramente ya están detectados por su médico de cabecera, pero los otros no. En el año 2005 hicimos un estudio aquí en Ourense y el 10% de la población tiene enfermedad renal crónica oculta, no lo saben que la tienen. Entonces, a esas personas son las que hay que detectar para poder introducir criterios de salubridad para que las enfermedades acompañantes que tengan, la obesidad, el tabaquismo, la hipertensión, la diabetes, se puedan corregir y que la aparición y desarrollo de enfermedad renal sea menos tan frecuente, menos prevalente, ¿no? Doctor Otero, muchísimas gracias por acompañarnos, por ilustrarnos y a todos ustedes les recordamos en esta Navidad, por ejemplo, que muchos estarán pensando en viajar a Madrid, pues ya saben, incluyan entre sus planes la visita a esta exposición, que también hacemos un llamamiento a quien corresponda, a que podría estar en Ourense siendo de aquí. Muchísimas gracias a todos por estar ahí un día más.